Nada es imposible para Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe el día de hoy y que su Santo Espíritu se derrame sobre todos y cada uno de nosotros. Invoquemos pues al Espíritu Santo para que venga en nuestro auxilio. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Señor, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio que nos presenta la liturgia el día de hoy es de San Lucas capítulo 7 del 36 al 50. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró en casa del fariseo y se reclinó en el sofá para comer. En aquel pueblo había una mujer conocida como una pecadora. Al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de perfume, se colocó detrás de él a sus pies y se puso a llorar. Sus lágrimas empezaron a regar los pies de Jesús y ella trató de secarlos con su cabello. Luego le besaba los pies y derramaba sobre ellos el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo interiormente: si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Conociera a la mujer y lo que vale. Pero Jesús, tomando la palabra, dijo: Simón, tengo algo que decirte. Simón contestó: habla, maestro. Y Jesús le dijo: un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro 50. Como no tenían como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de los dos que, ¿Cuál de los dos lo querrá más? Simón le contestó: pienso aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me has recibido con un beso, pero ella desde que entró no ha dejado de cubrirme los pies de besos. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, ella en cambio ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados son numerosos. Por eso te digo que sus numerosos pecados, le quedan perdonados por el mucho amor que ha manifestado. En cambio, aquel a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Jesús dijo después a la mujer: tus pecados te quedan perdonados. Y los que estaban con él en la mesa empezaron a pensar: así que ahora pretende perdonar pecados. Pero de nuevo Jesús se dirigió a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenido, pueblo de Dios, a la reflexión del Evangelio del día de hoy. Gracias por acompañarme una vez más. Ojalá y que todos podamos hacerlo con un corazón humilde, con un corazón abierto. Hoy el Señor nos muestra nuestro Padre Santo nos da esta enseñanza a través de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Esta lectura donde se encuentra este fariseo que invita a Jesús a comer a su casa.
Seguramente pues allí estaba el fariseo, sus amigos, estaba Jesús y sus amigos, cuando de repente aparece esta mujer que no había sido invitada. Aparece allí, se acerca a Jesús por atrás y empieza a llorar, con sus lágrimas le empieza a lavar los pies a Jesús, con su cabello empieza a secarle los pies, no para de besarle los pies, le pone perfume en sus pies. Y entonces este fariseo interiormente se empieza a decir que si Jesús de verdad fuera un profeta, se hubiera dado cuenta de lo pecadora que era esta mujer y de lo que valía esta mujer, porque para un fariseo pues era una persona experta, una persona que tenía mucho conocimiento en la palabra de Dios, mucho conocimiento en lo que era la voluntad de Dios, y ellos creían que no podían estar cerca de un pecador porque automáticamente ellos se contaminaban, y por eso él decía, ¿cómo es que Jesús no la para? ¿Por qué no le dice que pare? ¿Por qué no? Porque si de verdad fuera profeta, él conociera que esta mujer no vale nada, no vale mucho. Entonces, porque el fariseo, cuando adquirió cierto conocimiento, cuando adquiere el conocimiento de la voluntad de Dios, se da cuenta, es fácil identificar el pecado de los demás, y él se quedaba embobecido con el pecado. No podía mirar más allá, no podía mirar el potencial de un hijo o de una hija de Dios. Simplemente podía mirar el pecado de las personas, no podían mirar detrás del pecado, el potencial que esa persona tenía como hija e hijo de Dios. Entonces, se nos presenta esta situación, pues aquí Jesús intenta pues dejarnos una enseñanza en este evangelio, una enseñanza que podamos llevar a nuestra vida diaria, que podamos aplicar a nuestra vida diaria, para que nuestra vida pueda ser transformada, para que pueda ser transformada en la mejor versión de cada uno de nosotros. Entonces hay tres elementos que se manifiestan aquí. Por ejemplo, en el último versículo dice que Jesús, dirigiéndose a la mujer otra vez, le dijo, tu fe te ha salvado. Entonces quiere decir que esta mujer se acercó con fe, se acercó con fe. Otra cosa que Jesús le dijo al fariseo que se llamaba Simón, le dijo, Simón, dice, por eso yo te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le quedan perdonados por el mucho amor que ha manifestado. En cambio, aquel a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces aquí hay otro elemento que es el amor. A esta mujer se le perdonan todos sus pecados porque se ha acercado con mucho amor, a manifestar amor a Dios. Entonces tenemos fe, tenemos el amor, tenemos el pecado, tenemos el pecado. Entonces, vamos a tratar de llevar una enseñanza a nuestra vida diaria. El personaje de este fariseo, Simón, nos debe de dar una enseñanza. Esta mujer, que era una pecadora, nos debe de dejar una enseñanza. Nuestro Señor Jesucristo nos quiere dejar una enseñanza de vida, para que apliquemos en nuestra vida. Muchas veces nosotros, especialmente nosotros los servidores, o cualquier persona, aunque no sea un servidor, muchos de nosotros que nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios, y aparte pues como hemos estudiado ya un poco la Biblia, hemos estudiado la doctrina de la iglesia, tenemos cierto conocimiento, y aunque no seamos servidores, pero a veces ya tenemos cierto conocimiento de la voluntad de Dios, y usamos ese conocimiento para identificar el pecado de los demás, y nos quedamos con su pecado, nos quedamos únicamente con su pecado, y entonces solamente estamos viendo su pecado, y la primera cosa que pensamos es de que no, pues es que si yo no me salvo, pues estas personas menos se van a salvar, porque mira todos los pecados, mira cómo viven. Y muchas veces nos pasa y jugamos ese papel, ese rol de fariseo de creernos con conocimiento, y caemos en ese pecado de la arrogancia, caemos en ese pecado que no se perdona. El pecado que no se perdona es ese pecado que no se reconoce, es ese pecado que no se presenta a Dios.
y a veces creemos que nuestros pecados son chiquititos y a veces no le damos importancia a nuestros pecados y a veces creemos que Dios nos los perdona automáticamente sin presentárselos, sin confesarlos. Y creemos que Dios nos los perdona automáticamente porque son pecados chiquitos, son pecados sencillos. Y eso es una deuda chiquita, una deuda pequeña. Y por eso a veces nosotros somos incapaces a veces de manifestar amor, de manifestar el amor a los demás. Somos incapaces de manifestar amor a Dios. Si no amamos a Dios con mucha fuerza, porque tenemos esa incapacidad de reconocer nuestros pecados y además creemos que nuestros pecados son chiquitos o tal vez creemos que ni siquiera pecados tenemos. Sin embargo, una persona pecadora como esta mujer, cuando se da cuenta de su pecado, cuando reconoce su pecado, se acerca a Dios con fe, confiesa su pecado y demuestra amor y lo hace llorando porque está arrepentida y le está doliendo haber ofendido al amado, haber ofendido a quien ella amaba y lo demuestra con lágrimas ese arrepentimiento, ¿sí? Y lo hace con amor, lo hace con amor, lo hace con servicio, sirviendo con amor, así lo demuestra, aunque sea una mala persona, y por eso demuestra mucho amor. Por eso hay personas a veces que se portan bien mal y son unas personas pecadoras, pero cuando tienen ese encuentro con Jesús, donde reconocen su pecado, donde confiesan su pecado, se tiran a los pies de Jesús, pidiendo misericordia, después de ahí cambia su vida y empiezan a servirle al Señor y tienen un cambio radical. Y entonces nos tiene que dar una enseñanza tanto el fariseo Simón como esta pecadora. Tenemos que reconocernos pecadores, tenemos que reconocer nuestro pecado, ir y confesar nuestro pecado, arrepentir, pedir perdón por nuestro pecado y hacerlo que realmente con amor, con realmente reconociendo que hemos ofendido a Dios, que hemos ofendido a nuestro Señor Jesucristo y tenemos que hacerlo con amor. Tenemos que hacerlo con amor. Tenemos que ser esos canales de misericordia, esos canales de compasión. Tenemos que aprender a ver a todas las personas que son pecadores con amor, con compasión, con misericordia. Tenemos que ser esos canales donde la misericordia de Dios llegue a los demás, donde la compasión de Dios llegue a los demás. Tenemos que aprender a ver el potencial que tiene un hijo y una hija de Dios, más allá que hayan caído en un pecado o en muchos pecados. Pero no nos podemos quedar embobecidos con su pecado, así como lo hacían los fariseos. Sí, ellos se quedaban embobecidos con el pecado de las personas y no lograban ver el potencial que tenía este hijo e hija de Dios. Entonces, hoy el Señor pues nos invita a que aprendamos a mirar como Dios mira, mirar detrás del pecado, mirar al ser humano, mirar a nuestro hermano, a nuestra hermana detrás de su pecado, poder mirar que son hijos e hijas de Dios que están cayendo en pecado y que viven en pecado, pero tenemos que ver su potencial, como hijas e hijas de Dios, tenemos que verlos con compasión, con misericordia y tenemos que apoyarles y dar lo mejor de nosotros para que la misericordia y la compasión y el amor de Dios llegue a ellos a través de nosotros. Ojalá pues que todos y cada uno de nosotros el día de hoy seamos capaces de tomar esta enseñanza y llevarla a nuestra vida diaria. Que así sea pues, que Dios me los bendiga abundantemente. Mi nombre es Víctor Liera, soy un laico católico, comparto reflexiones de lunes a viernes. Si no están suscritos en mi canal, les invito a que se suscriban en mi canal y me acompañen de lunes a viernes en las reflexiones. Que así sea pues, espero verlos el día de mañana.